Hola, buenas tardes, queridos hermanos, a todos los hermanos que están en este momento atentos a este tema nuevo que hemos traído, que le colocamos entonces como título, Bautismo en agua, en el Espíritu Santo y fuego. Es una palabra que Juan Bautista, el profeta, el último profeta y el más grande, dice, de los profetas, es Juan Bautista. Él trajo entonces esta palabra, y que la iglesia contemporánea nuestra no lo ha podido descifrar bien. No digo que toda la iglesia, pero en muchos lugares en donde yo he participado como iglesia religiosa, nunca nos predicaron sobre el bautismo de fuego. Específicamente ese es el bautismo de fuego que nosotros vamos en el día de hoy traer para ustedes como conocimiento, para que usted cada día vaya creciendo en revelación, estudiando la palabra de Dios, estudiando las Escrituras, estudiando el Evangelio, para que a usted nadie lo engañe. Porque en el Evangelio religioso hemos encontrado mucha ignorancia espiritual, que yo también la tenía, pero también hay engaños. ¿Por qué? Porque todo esto ha traído así un espíritu terrenal, un espíritu carnal de ganancia. Y eso es lo que combatimos en este lugar. Queremos enseñar el Evangelio de la gracia de Dios, la palabra pura, la que lo limpia, la que edifica. Esa es la palabra que estamos trayendo entonces en esta tarde. Bautismo en agua, en el Espíritu Santo y fuego. Vamos a comenzar entonces. Si usted tiene su Biblia allí, si la tiene en el celular o la tiene impresa en un librito como este, o la tiene en su mente, porque la palabra de Dios está inscrita, mucha palabra de Dios está dentro de nuestra mente. No necesitamos tener ni celular, porque ya está almacenada en nuestra mente. Entonces vamos a comenzar con Mateo 3, porque es un capítulo de la historia que este libro cuenta sobre la vida de Juan Bautista y lo que vino a hacer. Entonces vamos a comenzar por el versículo 10. ¿Cierto? Mateo 3 y el versículo 10. Y dice así: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Vea que aquí ya está hablando algo que nosotros tampoco entendíamos, pero él no está hablando de árboles, él está hablando aquí de personas. Entonces dice, toda persona o todo árbol que no da buen fruto, eso no significa que no dé fruto, da fruto, pero si no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Ya comenzamos a ver aquí algo que el Señor nos quiere hablar. Vamos al versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua pura, en agua. ¿Quién estaba hablando aquí? Estaba hablando Juan Bautista, el profeta del que recién hablamos. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Y este arrepentimiento era para el contemporáneo de ellos. Porque nosotros no tenemos que arrepentirnos, porque ya nacimos salvos. Y una vez salvos para siempre. Y eso es un tema que más adelante también traeremos, porque lo estamos estudiando. No piense usted que esto viene así como un estalar de dedos, no. Usted tiene que estudiar, escuadriñar y dedicarse a la palabra de Dios. Entonces, para arrepentimiento, ellos, los judíos, tenían que arrepentirse ¿de qué? De las malas obras. Arrepentirse de todo lo que ellos estaban haciendo que contradecía la ley. De eso ellos se tenían que arrepentir.
porque muchos de ellos no serían salvos. Dice, pero el que viene tras mí, que ese es el Señor Jesús, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces sabemos que aquí hay un bautismo de agua y un bautismo en el Espíritu Santo y también con fuego. Veamos entonces el versículo 12. Su aventador está en su mano. ¿Sabe lo que es un aventador? Es como una pala, es un instrumento que soplaba las ascuas de fuego para encender el holocausto, para hacer el holocausto. Y dice que ese aventador está en su mano. ¿En la mano de quién? De Jesús, en la mano de Dios. En ese tiempo Jehová, en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ahora vamos a hablar un poquito sobre esto aquí. Nosotros sabemos que somos el trigo, pero también hay cizaña, también hay paja. ¿Ya? Aquí dice la paja. Entonces, él recogerá su trigo. Él estaba hablando en Mateos, libro histórico, le hablaba entonces a sus discípulos que él estaría recogiendo los suyos, el trigo, los hijos. ¿Ya? Y él entonces los llevaría a su granero, al cielo, ¿cierto? Al paraíso. Los llevaría al granero y quemará la paja, que son los que no dieron fruto. Quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Este fuego era un campo que le llamaban el campo de fuego. El campo de fuego, en donde estaba allí el azufre, alimentando un fuego permanentemente. Hay un versículo que dice que en ese fuego que nunca se apagará, siempre habrían gusanos. Usted va a decir, el gusano se quema, que no hay más gusanos. No, es que acontece que había muchos muertos, que eran los malhechores, eran los ladrones, eran los que ellos estaban haciendo lo contrario a la ley, que no eran hijos. Ellos iban a ese lugar, después de ser crucificados, los llevaban a ese lugar. Eso era como la fosa, como una fosa encendida con este azufre. Y siempre tenía que estar encendido, porque siempre habían muertos que los dejaban allí, los crucificados, los dejaban allí. Entonces, usted ve cuando el Señor Jesús fue crucificado, Él no fue allí. Y tampoco fue uno de ellos que estaba allí. Bueno, pero había uno que fue para allá, que estuvo allí, que se quemó allí. Entonces los gusanitos de él también se quemaron, pero vinieron otros, entonces el fuego tenía que estar encendido siempre. Campo de fuego. Entonces, ahora vemos que ese fuego, que estaría siempre quemando, era necesario. Porque en ese tiempo el fuego que nosotros estamos hablando aquí, era el fuego del azufre que estaba allí, pero también era el fuego del juicio que vino sobre ellos, que ellos no subirían entonces al tercer cielo, como subió el ladrón de la cruz de la mano derecha. El de la mano izquierda fue al campo de fuego, que nunca se apagará. Entonces son palabras que usted ve que a nosotros muchas veces no nos enseñaban. Y ahora por la revelación y por el Espíritu de Dios es que conseguimos entender esto. Para allá entonces iban los de paja, la paja iba a ese fuego. Pero el trigo, el Señor lo limpia y lo lleva a su era. Somos nosotros, sus hijos, los escogidos, los separados, los predestinados, como hemos conversado sobre esto.
Ese fuego entonces ya hace parte del juicio de Dios, porque ellos no participaron de las glorias venideras, no participaron de la gracia de Dios. Estamos hablando del libro de Mateos, que esto está antes de la cruz. Inclusive después de la cruz, un tiempo más adelante también hubo juicio y continúa habiendo juicio. El Señor siempre ha usado elementos de la naturaleza o no para aplicar juicios. Y en eso estamos ahora, en una pandemia. Muchos dicen que el final del mundo, que Cristo está ya cerca, Cristo se aproxima, Cristo vuelve, y todos cantan, Maranatha, ven Señor Jesús, pero no saben que el Señor vino para juicio. ¿Por qué no lo saben? Porque los líderes no se lo enseñan. Uno por ganancia y otro por ignorancia. Pero para eso estamos aquí, en una batalla permanente, hermanos, una batalla permanente, porque hay gente que acredita y hay gente que no. Hay gente que está contenta y gente que no. Hay gente que va a hacer oído sordo y otras personas van a querer escuchar de esto. Pero nosotros seguimos. Usted que está allí escuchando, usted siga atendiendo y tratando de entender. Si no lo entiende la primera vez, usted escuche nuevamente, vaya a las Escrituras, busque, escudriñe, no se quede con lo que yo le hablo. Procure ver la Biblia y vea si la hermana Elena de Viña del Mar, Chile, está hablando la verdad. Sigamos entonces, vamos a Levíticos, en el capítulo 10, vamos a ver el versículo 1, 2 y 3. Vamos a ir al libro de Levíticos. Ya lo tengo marcadito aquí, más fácil para poderlo encontrar. Aquí. Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Porque estos dos hijos eran hijos del sacerdote, que era el único sacerdote, Aarón, que podía encender estas lamparinas que permanecían allí toda la mañana. Tenían que encenderlos a un cierto horario que Dios determinó, porque cuando Dios le entregó la ley a Moisés, le entregó con lujos y detalles. No había que salirse por nada de lo que estaba allí ordenado por Dios. Así es como la Biblia tiene que ser predicada para usted, que no se salte, que no omita, que hable correctamente como está escrito, para que haya credibilidad en la Biblia, en la palabra de Dios. Aquí entonces vemos, pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les ordenó. El versículo 2 dice: y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó, porque entendió que sus hijos no eran seguidores de Dios. Porque él dice: los que se acercan a mí, en ellos dice, me santificaré. No se pudo santificar en aquellos dos, que eran Nadab y Abiú,
porque encendieron fuego extraño que nunca les ordenó. Usted, cuando usted sea llamado para hacer algo para el Señor, usted hágalo. Pero si usted no fue llamado o llamada por el Señor, usted no lo haga, porque puede caer sobre usted el fuego. Y ya no va a ser un fuego extraño, va a ser el fuego del juicio de Dios. Y muchas veces decimos que hay tantos enfermos, porque hay tantas situaciones tan contrarias, tan terribles, tan tristes, pero nosotros no sabemos lo que Dios está aplicando en cada vida. Por eso es que es importante que usted lea las Escrituras, entienda el Evangelio y no lo haga de cualquier manera. No lo haga de cualquier manera. Vamos a otro versículo entonces, estamos... Jeremías 23, versículo 29. Bueno, tenemos el versículo allí, pero yo voy a leer un poquito más, ¿no? 29. ¿Cómo que por dónde comenzamos? Me parece que era por el 29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Hay mucho tema en esto, en la piedra. Porque dicen en un versículo que si tú caes sobre esta piedra, serás desmenuzado. Pero si la piedra cae sobre ti, serás pero totalmente destruido. Y la piedra es Jesús. La piedra angular es Jesús. Entonces hay mucho que hablar sobre esto, pero hoy estamos hablando del fuego de Dios, de los juicios de Dios. Y muchos piensan que el fuego es el bautismo en el Espíritu Santo. Y bautismo del Espíritu Santo también, hermano, no es un bautismo. La Biblia enseña que hay un solo bautismo, uno solo. El bautismo del Espíritu Santo fue cuando Jesucristo, él colocó su vida en la cruz del Calvario. Entonces el Espíritu Santo lo resucita. Y cuando el Espíritu de Dios lo resucita a él, sus hijos también tenían participación en esa resurrección en la mente. Nuestra mente, que estaba dormida, despertó. Entonces es como que la habilitación del despertar en nuestro espíritu vino a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Allí es un bautismo, allí fuimos bautizados. Entonces fuimos bautizados ya en el Espíritu de Dios. Y el bautismo en agua, que habla el primer versículo de Mateo, que lo vimos en Mateo 3:10, el bautismo en agua era para los judíos, era para arrepentimiento. Entonces nosotros no teníamos que participar yéndonos a una piscina o a un lago o a un río Jordán. Muchos van a bautizarse al río Jordán, no sirve de nada, hermano. Sirve porque usted conoce los lugares que fueron históricos, que ahora son históricos, pero no sirve para usted alcanzar santidad, porque usted está pisando aquella tierra. No le sirve de nada, hermano. ¿Sabe que se hace eso, una idolatría? Y después todos los años usted quiere ir, y místicamente en su mente, porque nosotros como seres humanos somos místicos también. Cuesta mucho para sacarse el misticismo. Entonces cuando usted en su mente piensa que va a ir allá porque va a recibir unción, porque allá en la tierra donde Cristo pasó, pero mire el sufrimiento que Él tuvo. Entonces observe usted, sí es bonito para que usted vaya. A mí me encantaría también llegar allí y conocer esos lugares, si es que son los mismos, porque han pasado 2000 años. ¿Quién le dice a usted que es el mismo? Porque pueden hacer también una rueda de piedra y decir que es la rueda que se corrió cuando Cristo salió de la tumba. Usted no sabe si eso es verdad.
El solo hecho de usted saber que ya va para Jerusalén, usted ya se pone santa. Ya le sube la aureola en la cabeza. Y es así, hermano, es así. Ay, porque cuando me dijeron, mira, hay unas expediciones que van para Jerusalén, yo voy a juntar plata al tiro. Y voy a ir para Jerusalén. Han pasado 26 años y Dios no me deja ir. Y gracias a Dios que no me deja ir, porque tal vez volvía de allá una idólatra de la tierrita de Jerusalén. Bueno, sigamos. Dice, no es mi palabra como fuego. 29, ¿verdad? No es mi palabra como fuego, dice Jehová, o como martillo que quebranta la piedra. Yo voy a leer el versículo 28, dice, el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera, que tiene que ver la paja con el trigo, dice Jehová. Entonces, ahora, aprovechando de que estamos hablando del martillo de Dios, imagínense una martilla en la cabeza. Él es martillo, pero a usted Dios lo puede usar como martillo, ¿sabía? Sí, a mí me dijo un día que me iba a usar como martillo. Porque le íbamos a dar, ¿sabe qué es el martillo? Usted coloca, aquí tengo un lápiz, pero usted coloca así un clavo y usted le da encima. A veces le damos encima con la palabra de Dios. Entonces somos como martillo, ¿ah? ¿Y quién nos podría decir lo contrario si Dios te lo dijo a ti? Aquí dice así, en el 27. No piensan como hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre. Él está hablando aquí sobre los profetas. Está llamándole la atención a los profetas, o a los que se intitulan profetas. Porque ellos hacen que el hermano o la hermana comience a acreditar en el profeta y no en Dios. Por eso que él dice así, no piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre, no piensan. Lleve siempre usted a que usted le quiera evangelizar, a que usted le quiera colocar la palabra de Dios, usted llévelo a Dios, llévelo a Cristo, llévelo a la cruz, pero no lo lleve para usted. No le predique por espíritu de ganancia, o por algún interés personal, o por orgullo. Llévelo a Dios, llévelo a conocer a Él. Versículo 28 dice, el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Cuéntelo como sueño. No lo cuente como una profecía. Eso es lo que quiere decir aquí. Él dice, el profeta que tuvo un sueño, cuéntelo como sueño. Pero muchas veces el profeta dijo, no, es que Dios me mostró. Ya no lo está contando como profeta. Ya lo está contando como que Dios se lo dio. Como que Dios se lo dijo. Como que Dios se lo ordenó para que lo transmitiera a la persona. O muchas veces el equívoco es tan grande que la persona piensa, yo tuve un sueño y creo que fue esto. O creo que fue este otro. O tal vez fue lo que quiso decir Dios. Y ya metió a Dios en el medio de sus pensamientos místicos. A veces el sueño no es para la persona, es para usted mismo. Mire, yo tuve una persona que me profetizó sobre la muerte de mi marido. ¿Ya? Porque yo fui viuda en Brasil. Profetizó de una manera terrible lo que él iba a vivir, cómo él iba a morir, con una enfermedad. Él vino y habló y me profetizó eso. Dijo que Dios se lo había dicho. Pero hoy en día no sé, lo pongo en duda, ¿sabe? Porque esta persona murió peor de lo que murió mi marido. ¿No será que fue de su cabeza? Nosotros no sabemos. Sufrió el doble o el triple
Cuando usted tenga un sueño, no se jacte en decir de que Dios se lo mostró. Cuide. La Biblia enseña, dice lo siguiente: el que cree estar de pie, cuide para que no caiga. Hoy día es una palabra fuerte, hoy día es un martillo, hoy día es una palabra de fuego. Sigamos. Sigamos. Viendo esto, sus discípulos, Jacob y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? Esto es otra situación donde habla del fuego. ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces estos discípulos que estaban allí siendo preparados para ser enviados, ya después que llegó el Espíritu Santo a la tierra, ellos allí en Pentecostés, ellos fueron enviados, fueron para enseñar, para predicar el Evangelio del Reino. Pero ellos se inspiraban en las Escrituras, ellos se inspiraban en Elías, porque Elías fue un profeta de los grandes, fue un profeta mayor. No vamos a decir que es el más grande, porque el grande aquí es Jesucristo. El grande aquí es Jesucristo. Entonces, uno de los grandes también, entonces era Elías. Y ellos sabían y entendían el lenguaje del fuego. Ellos no sabían que era un bautismo así maravilloso donde usted empieza a saltar y hay música y vamos a buscar al Espíritu Santo para que nos bautice. Y hacen cultos, porque no podemos hacer reuniones, cultos a la búsqueda del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo ya está dentro de nosotros. Porque yo lo voy a ir a buscar si está dentro de mí, está dentro de usted. ¿Cómo usted lo va a buscar? Sí, usted se puede comunicar con Él en su espíritu, en su mente. Pero no ir allá a un lugar determinado, de 4 paredes, esta pared, la otra, ya. Esta iglesia no tiene paredes, la iglesia de Jesucristo es una iglesia que no tiene paredes. Porque la iglesia es usted, donde usted me esté viendo, si está en Europa, si está en América, o si está aquí en los países latinos, donde usted en Asia, donde usted esté, usted es la iglesia. Juntamente conmigo formamos la iglesia. ¿Me entiende? Entonces la iglesia de Jesucristo no tiene paredes. Es sin paredes. Es el remanente. Es todo el mundo donde están sus hijos. Eso es la iglesia. Siendo Cristo cabeza de esa iglesia. Bueno, vimos aquí viendo esto, dice que sus discípulos al tiro preguntaron: Señor, ¿tú quieres que mandemos a descer fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Usted quiere ser bautizado por el Espíritu de fuego? ¿Quiere ser bautizado ahí por el Espíritu de fuego? No, pues, claro que no, ahora que conocemos. ¿Para qué vino entonces ese bautismo de fuego? Dice bautismo de fuego, pero en el fondo es el fuego que cae del cielo. ¿Se acuerda de Elías cuando estaba allí en el holocausto? Porque habían 400 profetas y más 450 de otro lado, 450 de Baal y los de la Jezabel. Allí estaban todos reunidos haciendo que descienda el fuego del cielo. Eran muchos los profetas que estaban allí en el holocausto. Entonces dijeron: ya nosotros vamos a estar allí llamando al fuego para que baje sobre el holocausto. Y ellos estaban allí, dice que se mutilaban el cuerpo alrededor de esto y el fuego no bajó. Y el fuego no bajó. Entonces, cuando
Porque Elías le dijo, mire, ¿hasta cuándo ustedes cojean? ¿Ya? Entre Baal y Dios y Jehová en ese tiempo. ¿Por qué ustedes, hasta ahora ustedes están cojeando? No saben para qué lado van, no saben a quién pedirle, no saben a quién adorar. ¿Hasta cuándo ustedes cojean entre Dios verdadero y un Dios falso? Entonces vino Elías y clamó al Señor: Señor, haz caer fuego del cielo sobre este holocausto para que ellos sepan que solo tú eres Dios. Y allí bajó el fuego y quemó todo eso, lambió todo el agua que le habían colocado alrededor del holocausto. Y sabe qué aconteció, que Dios se lo ordenó a Elías: mátalos a todos. Y los mató a todos. Juicio de Dios, juicio de Dios. ¿Ve? El fuego que consume los adversarios. Entonces este fuego es el fuego que consume los adversarios. Fuego que consume al diablo. Porque todos piensan que el diablo también existió, pero diablo significa adversario. El adversario, entonces el fuego quema, en este momento que estábamos hablando de Elías, quemó los adversarios, que eran todos estos que eran adoradores de Baal. ¿Y por qué ellos estaban adorando allí a Baal? ¿Por qué ellos llamaban a Baal? Porque Baal era un dios mitológico de ellos allí, en donde ellos le pedían a este Baal que hubiera una buena cosecha. Y como había un tiempo de escasez, de sequía, que no había agua, y Dios permitió así. ¿Por qué? Porque Él estaba aplicando un juicio. Y también Él estaba allí probando los corazones. Dice que nosotros a todos nos dejó pasar por desiertos solamente para probar tu corazón. Si tú estás pasando ahora un desierto, sea de enfermedad o sea de escasez financiera, mira, el desierto que sea, Dios está probando tu corazón. A todos nos ha hecho pasar por los desiertos para probar tu corazón y ver dónde está tu corazón. ¿Está con los Baal o está con Dios? Qué maravillosa es la palabra del Señor, ¿verdad? Vamos al otro versículo. Primera de Corintios. Perdí un poco acá, pero vamos llegando allá. Primera de Corintios. ¿Qué dice? 5. Primera de Corintios 3:13. Dice lo siguiente: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Entonces, eso está muy claro. Si nosotros lo estamos haciendo bien, vamos a ser aprobados. Pero si no lo estamos haciendo bien, Dios retira los malos elementos. Dios los saca. No eres tú que te sales, es Dios que te retira. Ay, por eso le damos tanta honra al Señor, porque Él es bueno. Veamos el otro versículo. Judas 1:23. Dice: a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Aquí es Judas, este Judas
Era medio hermano con Jesús. Este Judas es hijo de María, la misma madre que sostuvo en su vientre a Jesús de Nazaret. Prácticamente el propio Dios que se hizo hombre vino a habitar en la tierra y nació del vientre de María. Pero de María también nacieron otros, medio hermano Judas y medio hermano el apóstol Santiago. Y hay otros más. Un día vamos a traer esa enseñanza. Medio hermano también este Judas, entonces, no es Judas Iscariote. Es Judas, hijo de María, con José. Dice, y a otros salvar. Entonces él está hablando y pidiendo la salvación que arrebatase a algunos del fuego. Aquí significa que los que son paja van para el fuego. Y de otros va a tener misericordia. Porque hermanos, hay muchos aquí. En esta misericordia hay mucho más que los hijos ya dispuestos o revelados aquí en la sociedad, que son hijos. Aquí en la parte de misericordia hay muchos más. En todos los lugares donde se predica la palabra de Dios, hay muchos que están bajo la misericordia de Dios, pero son hijos. Son hijos. Y ellos no irán al fuego. No serán arrebatados para el fuego, sino que ellos serán arrebatados para gloria. Allí entran, usted ve los homosexuales, lésbicas y asesinos, tal vez no sabemos cuántos están presos en las cárceles que pueden ser hijos. Usted ni yo no sabemos quiénes son, porque el fuego los va a ir purificando, el fuego los va a ir santificando. Y entonces, al final de sus días, nosotros no sabemos si ellos son escogidos desde antes de la fundación del mundo. Pueden vivir la vida entera como un homosexual. Pero cuando llega el momento, el Señor, por su misericordia, lo va a salvar. Tal vez no le dé un galardón, pero sí lo va a salvar. No va a permitir Dios de que lo manden así al fuego. Porque ahí sería el juicio de Dios. Tal vez el juicio de Dios lo pase antes. Tal vez el dolor de la carne, tal vez el dolor del pecado, tal vez el dolor de la suciedad donde pueda estar metido, lo va a pasar antes. Para llegar al tiempo, en el minuto y en el segundo exacto, en donde el Dios viene a buscar su espíritu y llevarlo, Él ya va a estar purificado, santificado. Y conocemos a muchos y muchos así. Gente que se droga hasta el final, que no consigue salir de eso, porque eso es una prisión. Es una prisión, una cárcel, que no le lleva a nada bueno. Simplemente va cada día carcomiendo el cerebro y no se dan cuenta. Pero Dios con su misericordia, ellos también pueden ser arrebatados para el paraíso. Porque usted no sabe, mire el ladrón de la cruz. El ladrón de la cruz, los dos dicen que fue ladrón, pero no sabemos cuáles fueron los delitos que ellos cometieron. Pero había uno a la derecha y el otro estaba a la izquierda. Y de la izquierda se reía de Jesús. Ah, si tú eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Y cuando Jesús clamó y dijo en una lengua aramaica que habló allí, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él pensó que estaba llamando a Elías. Porque conoce las Escrituras. Entonces allí estaba, y allí también podemos ver de que muchos piensan porque Jesús habló en esa lengua que no se entiende para nosotros, ¿ya?
y también la otra lengua que habló Pablo, el apóstol Pablo también habló una lengua licaónica, una lengua para ellos extraña. Entonces ellos piensan que el bautismo en el Espíritu Santo es por esas evidencias de esas lenguas extrañas, cuando son idiomas. En la cruz era el aramaico. Y cuando Pablo habló Pablo en una lengua también que era un idioma. Acuérdense que habían dialectos también. Habían dialectos también, y los dialectos también son dificilísimos para entender. No solamente la persona que nació con ese conocimiento, en ese lenguaje, lo va a entender. Entonces aquí vemos que Dios tiene misericordia. Dice, tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Entonces vemos que hay gente que tiene hasta la ropa contaminada por la carnalidad, y a veces están dentro de la iglesia. Y están allí, quietitos, y bajan la cabeza, pensando, ¿seré yo? Están dentro de la iglesia, están afuera también, hay muchos. Pero examine su corazón, examínese el hombre, dice la palabra de Dios, examínese el hombre a sí mismo y vea lo que está haciendo, y vea dónde está, y vea y examine la Escritura para saber si usted tiene que permanecer en ese lugar o tiene que salir fuera. Porque cuando a mí me mostraron esta verdad, yo salí fuera y hice salir fuera a toda la iglesia. Y me criticaron, ya les he comentado. Pero eso no tiene importancia para mí. Lo importante para mí es servir a Dios y servirlo con la verdad. ¿Tenemos otro versículo? Segunda de Samuel. Vamos a llegar allá a Segunda de Samuel. No vimos, me parece que no vimos primera... sí, estamos bien, Segunda de Samuel. Mire, yo noté algo acá que también es interesante. Dice que 1 Corintios 5:5 dice que el apóstol Pablo entregó a una persona que era un joven que estaba en una iglesia, y él estaba haciendo lo que yo le decía, que estaba quietito en la iglesia, pero tenía hasta la carne, hasta la ropa contaminada por la carne. Entonces este era un joven que se prostituía, y él entonces con la madrastra. Entonces él tenía intimidad con la esposa de su padre. Y eso vino al conocimiento del apóstol Pablo. Entonces le preguntaron a él qué se tenía que hacer en esa situación. La iglesia vino y le consultó al apóstol, y el apóstol estaba en una otra ciudad. Entonces él manda una carta y él dice lo que se debe hacer. Dice, la iglesia y el apóstol Pablo lo entregaron a Satanás para la destrucción de la carne. Porque al destruir la carne es muy probable que ese hombre, el espíritu, fuera salvo. Porque se entiende que la destrucción de la carne podría ser una lepra, un cáncer, no sé. Por esa destrucción de esa carne o el dolor de la carne, viene el arrepentimiento, y al venir el arrepentimiento de Dios, trae el perdón. Tal vez sería un hijo, pero hasta ahí nomás llega esta escritura. Usted la puede encontrar en 1 Corintios 5:5. Dice que fue entregado a la adversidad.
O sea, no me preocupo más con esta persona, porque ya le hablamos, ya le dijimos, decía la palabra de Dios que 2 veces tenías que llamar a la persona y traerla a juicio, pero no quiere entender, tú la llevas entonces fuera de tus cuidados. Y así fue con esta persona que está allí. Hay un versículo que también yo quiero ver, ¿cuál es? 22:9, importantísimo. ¿Dónde estamos eso ahí? Segunda de Samuel. El Espíritu de Dios está aquí porque yo lo abrí el tiro y me cuesta para encontrar en esta Biblia. Gracias, Señor. Segunda de Samuel 22:9 dice lo siguiente. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Vamos a llegar vamos a ver el versículo 13. Inclinó los cielos, vamos en el 10, y descendió, y había tinieblas bajo de sus pies. Y cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí. Oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes. Juicio. Juicio de Dios. Ahora yo quería que usted me dijera, ¿de dónde usted ve a Jesús lanzando por su nariz y por su boca fuego? Él usa el fuego como juicio. Que eso fue lo que aconteció en el año 70, cuando el templo, la casa de Dios, que ellos decían, ¿sabe? Hay un salmo que dice, me alegré cuando fuimos a la casa del Señor. Y todos cantábamos eso. Pero esa casa del Señor, ahora somos nosotros. Me alegré, decían ellos, cuando porque fuimos a la casa del Señor, o cuando vamos a la casa del Señor, es un salmo. Me alegré cuando vamos a la casa del Señor. ¿Sabe qué aconteció en esa casa del Señor? Fue llamada a juicio. Y en donde también dice, la palabra de Dios dice que el juicio de Dios tenía que comenzar por la casa de Él, por la casa de Dios, por la casa que era el templo de Jerusalén y la ciudad de Jerusalén. Esa era la casa de Dios. Entonces hoy en día vemos todo esto, pero no vemos que vino de su nariz el fuego, o de su boca el fuego. Ahora, en Apocalipsis, usted ve todas estas cosas y le da susto. Usted piensa que va a venir y que un dragón le va a soltar fuego así. O viene un bicho que tiene 7 cabezas y que después caen 3, levanta 2. Y esas son naciones. Unas caen, otras se levantan. Reinados. Es un lenguaje simbólico, todo Apocalipsis. Que tiene que entenderlo. Ellos lo entendían lo que era la nube. Dice que Jesús venía sobre una nube. Pero en el templo que hicieron también, en el tabernáculo que se hizo en el desierto, la nube era que los dirigía para continuar. Venía cuando Dios quería hablar, ellos entendían todo simbólicamente. Entendían el movimiento de esa nube para allá, para acá, ellos entendían eso. Pero la iglesia de hoy no entiende estas cosas. Porque no lee, porque no estudia, porque no se prepara, no se capacita. La nube también fue usada por Dios, pero no como se escribe, que viene cabalgando en una nube, o que está saliendo fuego. Imagínense, humo subió de su nariz, o sea, el humo subió y botó por la boca fuego, y el fuego consumidor. Son simbologías. Mucha simbología. Todo el capítulo de Apocalipsis, todos los versículos, todo el libro de Apocalipsis fue escrito no por revelación, sino por visiones. Porque el apóstol Juan estaba en la isla de Patmos, allí,
Y él fue recibiendo visiones de lo que ya fue profetizado por los profetas en el antiguo pacto. Entonces Dios a él le fue mostrando en figuras, le fue mostrando en dragones, le fue mostrando en el caballo blanco, el caballo negro, el caballo rojo. Todo tenía un simbolismo. Y el apóstol Juan escribió el Apocalipsis. Pero el Apocalipsis ya aconteció porque fue ordenado por Dios que le llevara el ángel al apóstol Juan, para que el apóstol Juan llevara entonces a los líderes de las 7 iglesias de Asia Menor. Lea el capítulo 1, versículo 1 al 4, y usted va a encontrar esto. Apocalipsis ya aconteció, el arrebatamiento ya aconteció, todo eso ya aconteció. El fuego vino, consumió la ciudad de Jerusalén y el templo cayó. Tenemos otro versículo. Bautismo de fuego. Nunca más usted pide el bautismo de fuego. Lamentaciones 2:1 dice: ¿cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, el juicio. Derribó del cielo a la tierra la hermosura, porque la ciudad de Jerusalén era la querida, era la amada, era la joya que él tenía, porque allí habitaba su pueblo, pero su pueblo desobedeció. Entonces él tuvo que aplicar juicio. Y ya vino desde el tiempo del antiguo pacto avisando, comunicando, porque no cayó el tabernáculo, sino que este es el templo de Salomón, el que cayó, y no se levantará otro. Dios puso allí, permitió allí. Usted sabe que Dios tiene la voluntad permisiva. Usted puede querer alguna cosa y puede ser de Dios. Pero usted también puede querer alguna cosa que no es la voluntad de Dios, y Dios le entrega lo que usted quiere porque tiene una voluntad permisiva. Pero más adelante usted va a ver que no era de Dios. ¿Por qué? Porque allí usted va a entender que era su carne, que no era usted el que quería, sino que fue su carne que quiso. Más adelante usted se encontrará de cara con el Señor y le va a decir: Señor, pero usted me entregó tal cosa. Sí, yo te lo entregué, pero porque tú querías. A probar tu corazón. Entonces aquí dice que derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. ¿Sabe qué es lo que era el estrado? Los judíos se sentaban y tenían un banquito para descansar los pies porque venían del desierto cansados. Entonces ese estrado de sus pies no es la tierra, porque en un lugar dice que el estrado de sus pies es como la tierra. No es la tierra, es el banquito, el estrado. Dice que no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Si no se acordó porque era una cosa que no era tan importante. Lo importante para él era la gente que estaba allí viviendo y desobedeciendo sus leyes. Ese fue el juicio que él el juicio que él ordenó. Y en un tema pasado hablamos que el juicio del Señor, él puede usar a quien quiera. En este caso usó al ejército romano, que estaba dirigiendo el general Tito. Y eso ya lo hemos estudiado en otras ocasiones. Entonces, aquí en Lamentaciones, es un libro que casi no se conoce, ¿eh? Es un libro pero está después de Jeremías, ese libro, que dice que Jeremías era el profeta llorón. No está escrito, ¿eh? Dicen. Pero aquí vemos que él también tuvo esta lamentación, porque era una profecía que venía, que iría a ser realizada en el tiempo determinado por Dios, y ese tiempo fue entonces el tiempo de completar su obra con los judíos,
y dar inicio al Evangelio de la Gracia, en el cual estamos ahora. ¿Tenemos otro versículo? Es el último, me parece. Bautismo en agua, en el Espíritu Santo y fuego. Ya le pude explicar que el agua, el bautismo en agua era para los judíos, nunca fue para nosotros, nunca. Si nosotros lo hacíamos por reverencia, por obediencia al pastor, y le obedecíamos a la ignorancia del pastor, y nos bautizábamos. Y es lindo, porque simboliza como santidad, simboliza como una entrega de tu vida al Señor, simboliza como el perdón de tus pecados, que eso es lo que te dicen. Simboliza todo eso y tú lo crees y entonces tú lo haces con un corazón voluntario, con un corazón dedicado. Tú vas y lo haces y te preparas y te capacitas y te pones toda tu ropita blanca para que simbolice esa pureza. Porque tú quieres al Señor, tú quieres lo mejor para Dios. El problema es que los líderes no nos enseñaron las verdades que estaban escritas. Bueno, sigamos acá entonces, 1 Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Ya les expliqué que este juicio, claro, la casa de Dios hoy en día somos nosotros. Pero en 1 Pedro 4:17, ellos estaban pasando desde la cruz al año 70 un tiempo allí de transición para sacar la ley y también Cristo entrar con la gracia de Dios, con el Evangelio verdadero, el Evangelio de Jesucristo. Entonces, allí el apóstol Pedro está enseñando y él diciendo: adelen su vida, ordenen su vida, obedézcale a Dios, vamos a buscar la palabra, reunámonos, no nos dejemos de congregar. Todo eso era en ese tiempo. Porque muchos me dicen a mí: pero hermana Elena, entonces ahora no podemos congregar. Claro que podemos congregar. Yo cuando estoy conversando aquí contigo, yo estoy congregando. Aquí hay 4 o 5 personas que son del equipo con los que estamos trabajando para enviar esto por el YouTube. Estamos congregando. Pero si yo estuviera una sola persona, yo estoy congregando con Dios. Si yo estoy con la Biblia, yo estoy congregando. El congregar era para ese tiempo, no para ahora. Porque la iglesia no existe más. El templo cayó. Nosotros somos el templo. Nosotros somos la iglesia. Entonces no es necesario tú congregar. No es necesario tú congregar con gente en un lugar de 4 paredes. Nosotros aquí estamos, sí, porque hay un local en donde nosotros nos reunimos para las grabaciones. Pero esto no es iglesia. No lo llamamos iglesia. Nosotros cuando venimos acá, nosotros decimos: voy a la iglesia. No, voy a reunirme con la iglesia, que es mi hermana, mi hermano, la otra hermana, el otro hermano. Nos reunimos, congregamos. Entonces aquí él decía: no dejen de congregar también, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y esto fue allá en el año 70, cuando el templo cayó y ardió con el fuego la ciudad de Jerusalén. Y si primero comienza por nosotros, por usted, no, por ellos que fueron los primeros. Recordemos que esto hace 2000 años o más. Comienza por nosotros, ¿no? Y aquí es donde se pierde la iglesia. Es aquí donde nosotros nos perdíamos. Es aquí tal vez donde se pierde la familia de nosotros. Porque le queremos explicar la verdad, pero tiene la mente todavía con velos. Y cuando tu mente está con velos, hermano, tú no ves nada, son las tinieblas. Si Dios no te saca los velos, si Dios no te corre los velos, tú no vas a entender nada. Y vas a seguir entonces con la rebeldía de no acreditar lo que está escrito y no conocer los tiempos. Muy importante eso, hermano. Conocer los tiempos. Es lo que estamos viviendo ahora y en el tiempo que vivieron ellos. Lo que dijo para ellos y lo que dijo para nosotros. Entonces aquí, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios?
Y con esto yo quiero terminar. Porque si es terrible, si fue terrible el juicio que cayó por sobre los desobedientes, por ignorancia, ¿cómo no será el juicio mayor que pueda caer sobre los que conocen la verdad y no la practican? Yo te insto a de que tú medites en lo que te estoy diciendo. Porque ay de mí, dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo dijo, ay de mí si no predicar el evangelio verdadero. Ay de mí, y ya viví todos estos juicios por no conocer la verdad. Hoy yo insto a ti, a todos los que me escuchen, donde ellos quieran que estén, donde usted esté allí, a de que usted arregle su vida con Dios. Busque el camino correcto de Dios. Conoce la verdad y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué, hermana Elena? Libre de la ignorancia, libre de los juicios, libre del fuego de Dios. Así que los dejo invitados una vez más para el próximo mensaje, creyendo en de que usted en el próximo mensaje va a entender un poquito mejor de estos asuntos que son los misterios revelados al apóstol Pablo y que a través de muchos hermanos y a través del Espíritu de Dios hemos conseguido transmitir en esta tarde para ti. Que tengan una linda tarde y que el próximo mensaje también sea glorioso para tu vida. Gracia y paz.